Bien, inteligencia espiritual. ¿Habrá algo como esto? Inteligencia, medidas del coeficiente intelectual, la capacidad de resolver problemas, test de inteligencia. Pero ¿hay también inteligencia espiritual? Sí, sí lo hay. Y yo quiero que me acompañe a la reflexión de uno de los más grandes teólogos, el Saulo que se convierte en el Pablo, Saulo de Tarso, el gran apóstol Pablo. En el capítulo de su epístola a los Romanos, el capítulo 12, él nos presenta allí en los versos 1 y 2 una decisión sabia que nos hará inteligentes en la dimensión espiritual. Yo podría decir sin temor a equivocarme que en el mundo actual, en el mundo académico, en el mundo científico, hay un gran porcentaje de ignorancia espiritual. Hay muchas búsquedas de espiritualidades, hay muchas búsquedas de movimientos que tienen que ver con la metafísica, pero se ignora totalmente lo que es la sabiduría espiritual, la del Espíritu Santo de Dios. Y Pablo en este tratado de Romanos hace un profundo análisis de la teología. Y mire cómo concluye el capítulo 11, antes de iniciar en el 12. Él dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Él ha dedicado al pensamiento teológico el capítulo 1, 2, 3 hasta el 11 y termina diciendo qué profunda es la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Porque de Jesús y de Dios, por Él y para Él, son todas las cosas, y a Él sea la gloria por los siglos. Amén. O sea, allí termina la teología paulina. Termina después de quedarse asombrado, de pasar desde el capítulo 1 hasta el 11. En el capítulo 9 analiza la historia del Israel pasado. En el capítulo 10 analiza la historia del Israel presente. Y en el capítulo 11 analiza la historia del Israel futuro. Y dice: qué profundos e inescrutables son tus caminos. Entonces empieza el capítulo 12 en una forma muy práctica. Yo puedo decir, ¿no? Y suena un poco exagerado, que la teología paulina en sus más grandes y profundos pensamientos termina en el capítulo 11, versos 36, pero empieza la inteligencia espiritual. ¿Cuál? Hermanos, les ruego, dice Pablo, porque Dios es muy misericordioso, como lo hemos visto del capítulo 1 al 11, que se presenten como sacrificios vivos, santos y agradables, que es el culto inteligente y racional, lo más sabio que podemos hacer. Les ruego yo también, queridos buscadores, visitantes de signos vitales, les ruego que debido a esta teología tan profunda de Pablo, yo también me uno al ruego de él. Preséntese como su sacrificio inteligente a Dios. Lo más inteligente que podemos hacer es presentarnos a nuestro Creador. Ese es el culto racional. Esa es la decisión inteligente. ¿Para qué? Para que usted entre en lo que yo he llamado hoy, en esta reflexión, inteligencia espiritual, que tanta falta le hace hoy al género humano. Hoy en día hay ignorancia espiritual. Hay mucha inteligencia académica, científica, logística y tecnológica, pero hay una ignorancia total en el área espiritual. Entonces, Dios es misericordioso. Lo más inteligente que podemos hacer es presentarnos vivos, no espere morir, como sacrificio vivo, santo y agradable, para que sea usted
iniciado en la inteligencia espiritual que dice el verso 2. No se conforme a este mundo, siglo dice aquí. Yo diría, no se conforme a la filosofía engañosa de hoy. No se conforme, no tome la forma de las filosofías del mundo que van en contra de Dios, que están acabando con la familia, que están acabando con el género masculino y femenino. Estamos acabando con todo. Yo le digo en el verso 2, como Pablo, ¿quiere usted inteligencia espiritual? No tome la forma de este mundo. Entonces, transfórmese por medio de la renovación del entendimiento. Qué linda es la inteligencia espiritual. Primero, es presentarse a Dios vivo, que es lo más racional que podemos hacer. Segundo, no conformarnos a la filosofía y a las exigencias mediáticas de esta sociedad equivocada. Y tres, transformarnos por medio de la renovación del entendimiento. Si hay algo que hay que cuidar hoy día, es lo que tú crees, lo que tú lees, lo que tú ves, lo que tú piensas. Por favor, renovemos nuestro pensamiento. ¿Y cómo se puede renovar el pensamiento, Pastor Brown? Hombre, renovar es hacer nuevo. Ponga en orden sus prioridades. No ponga en orden la academia como el primer lugar, o el dinero, o la belleza. Todo eso es fungible, pasajero. ¿Quiere renovar su mente? ¿Quiere tener inteligencia espiritual? Ponga en el primer lugar de su vida a Jesús y su palabra, no la religión. La respeto, pero no la ponga en el primer lugar, ni su devoción. Yo puedo respetar sus devociones, yo no tengo ninguna devoción. Yo soy devoto de Jesús, yo soy devoto de la palabra de Dios, yo soy devoto de Jesús por medio de su Espíritu Santo. Yo he renovado mi mente y he quitado todo tipo de intermediarios, amuletos y riegos, y tengo la inteligencia espiritual que la Biblia da. ¿Cómo quiero terminar? De la mejor manera. Yo quiero decirle, amable buscador de signos vitales, Alex, póngame la referencia del texto, Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. En ese texto, mire cómo termina. Dice así: renovémonos, empezando por el entendimiento. ¿Para qué? Léalo en su Biblia. Para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué mejor para definir la inteligencia espiritual que decir esto? Inteligente espiritual es aquel que conoce la voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta, como dice el capítulo 12, verso 2. Agradable. Se siente uno gratificado haciendo la voluntad de Dios. Y perfecta. No se inclina ni a derecha ni a izquierda. Aquí la voluntad de Dios es hacer lo que Él espera de nosotros, sin darle gusto a esta sociedad, a estas filosofías, o al grupo de amigos o amigas. Darle gusto a Dios. Como decía el cantautor argentino, este mundo está tan equivocado que gastamos lo que no tenemos en cosas que no necesitamos para darle gusto a gente que no conocemos. Tenga usted inteligencia espiritual, presentándose vivo, porque Dios le ama, renovando y transformando su mente sin conformarse a esta sociedad engañosa. Y comprobará usted y yo la voluntad de Dios, que es
agradable y es perfecta. Dentro de esa voluntad de Dios está la promesa de que Jesús regresa. Yo lo espero. Renueve su mente. La historia la va a escribir Jesús en su segunda venida. Hay que renovar. No la van a escribir los árabes, ni los musulmanes, ni la Wall Street. Es Jesús en su retorno y lo espero que llegue. Pero si no lo hace, aquí estaremos mañana. Bendiciones.